¿Qué tal? Un gusto nos acompañe nuevamente a su programa Economía y Mercados, Objetividad, Innovación e Inteligencia Productiva. Estamos en la continuidad del análisis tópico del Plan Estatal de Desarrollo y, como usted pudo escuchar en nuestro anterior programa, hicimos el marco referencial prácticamente de este plan y ya tomamos el punto de análisis, como le ofrecimos, para sacar algunos temas que fueran torales, claves, que pudieran representar en un momento dado pues el impulso que requiere una sociedad para salir adelante. Obviamente para esto vamos a comenzar en la educación, que es indiscutible el factor principal para que pueda toda sociedad salir adelante, pues tiene que invertir en su mejor recurso, que son los seres humanos. Para este análisis tenemos nuevamente como invitado a nuestro amigo, el doctor Víctor Fabián Rumaya Ferrera. Muchas gracias, Víctor, como siempre, por acompañarnos. Buen día. Como usted sabe, él es un especialista en estudios avanzados de la administración pública, un gran conocedor realmente. A pesar de tu juventud, Víctor, reconocemos tu gran capacidad. Ya no tanto, pero ahí vamos. Y por el otro lado también nuestro invitado y analista es el CEO y presidente adjunto del Consejo Empresarial para la Productividad. Entonces, pues vamos a disfrutar muy bien en estos análisis, Víctor, que nos puedas decir básicamente pues ya lo que le corresponde ahora al área encargada de educación, vamos a llamar la Secretaría, en su responsabilidad para que dé la vía de aterrizar lo que le mandata, si cabe la expresión, el plan global que está mandando el gobernador del estado. Cómo no, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Rafa, por invitarnos. Efectivamente, la educación es la espina dorsal de todo desarrollo, de toda sociedad. La educación es el elemento fundamental que otorga civilidad a las sociedades. La educación recoge las expresiones culturales y la educación representa la esperanza del desarrollo de los pueblos. En el caso de la educación, en el Plan Estatal de Desarrollo, hay que señalar que es una situación sumamente compleja. ¿Por qué? Porque, de acuerdo al Sistema Nacional de Educación, gran parte de la educación en los estados, en las entidades, depende de decisiones federales. Nada menos que en este momento se discute justamente la reforma, la contrarreforma, la abrogación, dependiendo desde dónde lo vean, ¿no? Y la conformación de las leyes educativas federales del país. Yo quisiera que la parte que corresponde a educación básica, es decir, desde preescolar hasta el nivel medio superior, lo encapsuláramos y lo dejáramos a una discusión posterior a partir de que tengamos ya el Plan Nacional de Desarrollo que se está discutiendo en este momento, este plan estatal que está en proceso de aprobación del legislativo y la conformación de las leyes educativas, porque si no sería adelantarnos un poco. Víctor, y si me permites... Una pregunta para sí. hacer en esto, que nos puedas orientar bien, porque tú traes muy clara la película. Estamos hablando que tenemos que ver en el tópico la parte que aterrice lo que no dice el Plan Estatal de Desarrollo en sí. Ya habíamos comentado, porque una cosa son las líneas generales que manda el gobernador, ahora las específicas para hacerlo. ¿Qué sucede esto con el Congreso, que están transcurriendo los 30 días, como bien citas tú, para su aprobación? ¿Es válido, es necesario que ahí mismo incida el solicitarle a la dependencia para darle a conocer a la sociedad el cómo? Ya platicábamos en la sesión pasada de la concepción que se tiene en el país respecto a la planeación y del desprecio real en la administración pública por la planeación, porque se convierte en muchos casos como camisas de fuerza, pero además camisas de fuerza que no se ajustan a las realidades. Todos los días un gobernante tiene que estarse ajustando dependiendo de lo que esté ocurriendo, ¿sí? Y por eso la planeación a veces no les resulta nada agradable. Y cuando ya lo bajas al sistema, al área más operativa, menos
porque no tienen una definición clara de sus metas y cuando las tienen es muy difícil que éstas se puedan alcanzar. En este caso, la Secretaría de Educación. En este caso, la Secretaría, exactamente. En este caso, que estamos hablando de educación, la Secretaría de Educación. ¿Por qué es complejo? Porque gran parte de la educación depende de políticas nacionales, decía yo. Yo quisiera, si me permites, hablar de lo que sí podemos en este momento, es de la educación superior. O sea, correcto, la parte que corresponde ya a la educación superior, y vamos a encapsular para los amigos que nos están escuchando, decirles que no vamos a hablar de lo que es educación básica desde preescolar hasta educación media superior, y vamos a hablar solamente de educación superior, lo que no está considerado en todo este proceso de las reformas. En cuanto al análisis, Víctor. En cuanto al análisis. Ahora, pero sí podríamos solicitarte, en base a tu experiencia, tocar algún aspecto de cómo atacar las condiciones en el medio también rural. Obviamente viene más desde la básica. ¿Podríamos tocar eso en unos momentos? Sí, por supuesto, por supuesto. La educación en su conjunto, desde la educación básica hasta la educación superior, carecen o adolecen de los mismos males en muchos puntos. O sea, se tocan en muchos puntos. ¿Como cuáles? Desde la básica hasta la superior. ¿En qué? Por ejemplo, en cobertura. En cobertura. Ese es un tema muy importante. Chiapas está en los últimos lugares, peleando el penúltimo lugar en cobertura de educación. Y eso es en todos los niveles. No voy a hablar, insisto, de las líneas generales de la educación, sino solamente de estas partes que le son concurrentes a toda la educación en el Estado. Chiapas es el problema de la cobertura. Otro tema que es importante es la dispersión de los sistemas educativos. Tenemos, como hay mucha dispersión poblacional también, tenemos dispersión de los sistemas educativos y aunque tenemos una planta docente muy importante, muy interesante, per cápita en el Estado, no es suficiente y eso lo hemos visto básicamente en la deserción escolar que tenemos, que ese es otro gran tema. Factores principales, Víctor, de esa deserción. Los factores principales de toda la educación, desde la parte elemental hasta la educación superior, básicamente y tristemente es el tema de la pobreza. Es un tema muy importante. Y que además esto nos queda muy claro a todos, le queda muy claro al señor gobernador, a los diputados, a los secretarios y a los académicos, por supuesto, el tema de la pobreza. Asistir a la escuela no es solamente pagar una colegiatura. Asistir a la escuela implica pues todos los gastos previos, pero además el transporte, además la alimentación, es decir, es muy complejo. Y en el caso de Chiapas, particularmente, hay un factor cultural muy importante que tiene que ver con la pobreza y el trabajo. Fíjate, correcto. La noción que se tiene en las comunidades indígenas de la edad es muy distinta a la noción que tiene la educación nacional de la edad. Por ejemplo, a nivel nacional, la educación está diseñada de tal manera que tienes una educación preescolar y primaria para niños, y luego tienes una educación de secundaria y educación media superior para jóvenes adolescentes, y luego la educación superior para los adolescentes maduros o adultos. En las comunidades indígenas, la noción de adolescente no existe. Correcto. El niño o niña, después de los 12 años, el niño cuando empieza a tomar ya un desarrollo corporal, que deja de estar en el desarrollo corporal infantil, y la niña cuando empiezan sus periodos, pasan de ser niños a ser adultos. No atraviesan la etapa de la adolescencia, que sí está considerada en el plan, en conceptos nacionales. Y este problema es grave porque en las comunidades, cuando pasan de niños a adultos sin pasar por la juventud, es decir, hablando en términos psicológicos, de concepción cultural, pasan básicamente los niños a trabajar. Sí, se van de los niños a trabajar y las niñas muchas niñas pasan a ser madres.
Y este problema cultural o esta diferencia de concepción cultural también impacta en la deserción escolar. Es decir, muchos niños no van a la escuela por la pobreza y muchos dejan la escuela porque se tienen que incorporar a trabajar. Esos son algunos de los problemas que tenemos particulares del Estado. Y las carencias que tú Entonces hablábamos de la carencia en la planta física. Hay una deficiencia enorme de la planta física. ¿Qué significa? Nos hace falta escuelas, nos hace falta aulas, nos hace falta calidad en las aulas. Estamos hablando, así a grosso modo, un 80% del Estado por el interior, por la dispersión. Hay datos muy concretos, hay datos que nos ubican como sin duda, porque esto está siendo medido, es uno de los indicadores que tienen mayor seguimiento y medición por la Organización de los Estados Americanos, la OEA, por la OCDE, por la ONU, a nivel nacional, por el INEVAL, por INEGI. Es decir, no hay duda. Correcto. Tenemos una cobertura solamente del 25% a nivel estatal. Y tenemos deserciones muy altas. Que son dos indicadores. Que son dos indicadores. Correcto. ¿Sí? El tercer indicador es la calidad de la educación, que tiene que ver con planes de estudio, con contenidos, que ya te decía yo que tiene esta complejidad tomando en cuenta las condiciones culturales del propio Estado. Ahora, yo quisiera hablar, si me permites, de la educación superior, no quiero desaprovechar. Estos son puntos concurrentes de toda la educación. Porque viene desde la base, ¿no? Desde la base. Estamos viendo lo que dices, el 75% que nos falta en el interior. Siempre partimos del punto de cimiento. Aquí, como podemos ver, porque hasta, por un lado, ver nuestra bandera, inculcándole a nuestros niños, por el maestro rural. Y pues, ¿qué el futuro con estos niños, lo que tú dices, no? Bueno, pero el ejército de aquí, ¿qué hacer en esos casos? ¿Cómo se convierte la pregunta, como estamos analizando el Plan Estatal de Desarrollo, y la pregunta que nos hacíamos en la sesión anterior es, ¿cómo conviertes este plan nacional, este plan estatal, a un programa sectorial que se convierta en estos objetivos, este diagnóstico que ya conocemos, en metas alcanzables que mejoren la situación? Esa es la pregunta, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué tendría, no estamos, por supuesto, tenemos que ser muy respetuosos, pero qué tendría que hacer el responsable de la educación en el Estado para hacer que estos objetivos se conviertan en realidades, convertirlos en metas? Bueno, pues por supuesto, tenemos que ampliar la planta física. Por supuesto que tenemos que ampliar la cobertura y tenemos que abrir la posibilidad de que entren más niños y además retenerlos en las escuelas. Exacto. Eso es fundamental. Combatir esa deserción, esos factores. Combatir la deserción. Y una cosa muy interesante, hablábamos en la sesión pasada de los puntos transversales de este plan estatal de desarrollo. Y tiene puntos que son inobjetables y son muy buenos. Por ejemplo, derechos humanos. Un problema grave que vamos a encontrar es que cuando empecemos a hablar de educación, los planes de estudios, para que este plan estatal, este eje transversal de derechos humanos, del eje transversal de género, la política transversal de medio ambiente, se conviertan en realidad en la educación, requiere ser recogido en un plan específico de educación. Y sin embargo, tristemente, este gobierno muy probablemente terminará y los planes de estudio no podrán ser modificados. Ok, ahora, específicamente, vamos a hacer un corte, pero quisiera solicitarte, Víctor, tú que tienes muy bien marcada la película aquí, el que sigamos diferenciando, porque ya le corresponde aterrizar a la Secretaría de Educación. Por ya supuesto. Está el plan estatal marcado por el gobernador. Eso que tú estás marcando muy bien, tiene razón, para que no suceda lo que en otras administraciones. Te voy a pedir que regresando al corte pudiéramos ver esa manera en que la Secretaría de Educación, los aspectos que nos debe de cumplir para que realmente se aterrice en lo que está mandatando el gobernador en materia de educación. Regresamos en un momento después del corte en Economía y Mercados, su programa.
Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Diario de Chiapas, 43 años de la verdad impresa. Smoking through the night. Every time I pass this way, I feel so inside. He's along the line, rises in my blood. Bien, ya regresamos a nuestra segunda parte de Economía y Mercados para proseguir con el tema de la educación, el tópico de la educación derivado del Plan Estatal de Desarrollo, pero para que le demos ese enfoque que le corresponde ahora aterrizar a la encargada de la Secretaría de Educación. El planteamiento que nos vas a hacer, Víctor, en la cuestión, hay que llegar hasta la productividad misma, no solo el plan de cómo funciona, sino que dé resultados desde las carencias de la básica hasta la superior, porque es una continuidad de esto. Sí, bueno, hablar de educación sería inacabable, o sea, hay muchas cosas más. Solamente quiero señalar puntos muy concretos para que podamos tener esta línea de análisis. Decíamos que a nivel de primaria la cobertura es más o menos como del 80% y quedando fuera aproximadamente 1 de cada 5 niños en edad de estudiar. Sin embargo, conforme va avanzando el sistema, es decir, cuando entramos a la secundaria y posteriormente cuando entramos a la educación media superior, es dramático el abandono de la educación en el Estado. De tal manera que cuando llegas ya a la educación superior, este 80-20 que tenías al principio, o sea, 80% de personas que entraban a la educación básica y 20 que se quedaban fuera, cuando entras a la educación superior, este proceso se invierte. En realidad solamente entran el 20% y el 80% se queda fuera. Es decir, hay los jóvenes, y ese es un dato terrible, y esto pues puede explicar el problema de la pobreza en el Estado. ¿Cómo no? Nuestros jóvenes, que es la gran base de desarrollo, se desperdician en el camino. Tenemos este proceso donde se invierte el porcentaje y solamente entran a educación superior alrededor del 20%, 1 de cada 5 jóvenes. Qué difícil. Es gravísimo, es gravísimo. Realmente. Entonces el gran tema es cómo podemos hacer que nuestras universidades, nuestros institutos de educación superior puedan tener una cobertura que pueda darle posibilidades a los jóvenes que aspiran a estar en la universidad. ¿Y cómo podemos que el sistema social y económico impulse a que estos jóvenes no tengan que estar trabajando o no se casen, no tengan embarazos prematuros? En el caso básicamente de las niñas y padres, niños jóvenes que adoptan, digamos, responsabilidades muy tempranamente porque tienen que trabajar básicamente en la parte agrícola. Muchos jóvenes están trabajando cuando debieran estar estudiando. Básicamente entran para ver si aprenden a medio leer. Entonces, llegas con una deficiencia, ¿no? Llegas con deficiencias educativas, pero además llegan muy pocos. Sí. Y hay otro dato dramático que quiero señalar, que es muy importante. ¿Qué pasa cuando ya egresaron nuestros alumnos? Vamos a pensar, de los 10 niños que pudieron haber entrado a primaria, solamente pudieron entrar aproximadamente 8. En el transcurso entre la primaria y la educación media superior, solamente van a llegar 2 a la universidad. Y cuando van y cuando salen, pensando que no hubiera deserción, pues que sí la hay, pero pensando que salieran estos 2 jóvenes, cuando salen no tienen empleo.
¿no? Y entonces, aquí hay algo terrible que quiero señalar porque me parece un tema fundamental también para combatir la pobreza en el Estado y que me parece que es una tarea pendiente. Hay mucho talento de nuestros jóvenes universitarios, hay jóvenes de egresados de las universidades de Chiapas que están trabajando en la NASA, que están trabajando en Tesla, que están trabajando en grandes empresas, en IBM en Estados Unidos, que están en Europa, que están en México, que están en Nuevo León, que están y que están siendo educados en las universidades chiapanecas. Fíjate, estamos subsidiando con recursos de Chiapas, estamos subsidiando el talento y ese talento sale del Estado. La fuga. Porque no encuentra en el Estado mecanismos en donde pueda desarrollarse. Tristemente, un joven ingeniero que sale, por poner una carrera, un joven ingeniero que sale de una universidad en nuestro Estado, va a tener un empleo, en el mejor de los casos que encuentre empleo, va a tener un sueldo entre 5 y 6 mil pesos. Ese mismo joven universitario egresado, en Nuevo León, tiene 10 mil pesos de sueldo, ya no regresa, y además tiene una gran posibilidad de desarrollo empresarial, de desarrollo profesional, tiene una gran posibilidad de encontrar nuevas formas de progreso en otros estados. De tal manera que algo que hemos puesto poca atención es que nuestro estado, los estados pobres, porque no es solamente cuestión de Chiapas, los estados que no tienen a la par que una buena educación, una buena planta productiva, lo que hacen es que subsidian el desarrollo de otros estados, que así lo tienen. Esto es algo paradójico. Es la fuga del capital intelectual. El capital intelectual se va. Por eso podemos encontrar, por ejemplo, a nuestros contadores en la Ciudad de México, a nuestros administradores en Guadalajara, a lo mejor o en Yucatán, de cada especialidad, ¿no? De cada una, ¿no? Esa deficiencia, Víctor, que tenemos en esa materia, qué complejo está. Es complejísimo. Estamos dando, pero hay que darle solución. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Hay que ver cómo lo aterriza la ¿Qué Secretaría tendríamos de que hacer? Educación. Necesitamos que en la Secretaría de Educación se requiere, ¿no? Insisto, lo decimos con muchísimo respeto, Claro. pero se requiere que en la Secretaría de Educación, en el área de educación superior particularmente, se generen los programas y planes de estudio o se generen los mecanismos para hacer que en instituciones de educación superior estos objetivos que aquí están marcados por el gobierno del Estado se conviertan en realidad. Ya decía yo, por ejemplo, uno de los ejes transversales son los derechos humanos, que están establecidos aquí en este plan de desarrollo, plan estatal de desarrollo. Sin embargo, los mecanismos para modificar los planes de estudios en las universidades son tan lentos que en muchos casos planes de estudio ni siquiera van a incorporar estos ejes transversales como planes de estudio. Entonces vamos a tener egresados que no van a estar acorde con lo que está señalando. Vamos a seguir en lo mismo, para hablarlo claramente. En muchos casos Esto sí, no es, porque los tiempos administrativos son demasiado largos con estas metas que establecen en el plan estatal, que son demasiado ambiciosas y que queremos y que compartimos, pero que para la instrumentación requieren planes mucho más precisos. Entonces, para ponerlo con el nombre que lleva, obviamente está el plan marcado por el gobernador muy bien en sus líneas generales, pero estamos hablando que nos falta conocer la metodología, la condición donde la encargada de llevarlo a cabo, que es la Secretaría de Educación como cabeza de ese sector, vaya a implementar para no seguir haciendo los mismos errores, al final de cuentas, y le dé el resultado que espera el gobernador y los chiapanecos. ¿Sí? Lo que necesitamos es que se articulen, que las áreas se articulen, que no trabajen con metas o con objetivos cada uno por su lado, sino que se articulen. Por ejemplo, sería muy deseable que se sentara, por ejemplo, el área de educación y empezara a hablar con todas las universidades, los institutos, con todas las instituciones de educación superior, y les dijera, a ver, necesitamos elevar la matrícula, que hoy la tenemos en 2 de cada 10 o 1 de cada 5, el 20% aproximadamente, elevarla, pues, por lo menos a que tengamos 3 o 4 alumnos, ¿no? 3 o 4 jóvenes que tenga mayor cobertura. Ese es un tema. 2, necesitamos que haya pertinencia. La mayoría de los estudios que se ofrecen en el Estado por instituciones públicas y privadas van a carreras que ya están saturadas. Necesitamos que estas carreras sean pertinentes con el desarrollo del Estado, claro, y con los grandes programas que ya está marcando la Presidencia de la República, el Estado. Por ejemplo, tenemos un gran proyecto
con todas y sus críticas o no, y con sus beneficios o no, el Tren Maya. ¿Qué va a pasar en Chiapas con el Tren Maya? Gran parte va a partir y ves la estación, la terminal está en Palenque. Nosotros en Palenque, el Estado, no está generando la educación superior de los profesionistas que se requieren para ese gran las proyecto. Necesidades correctas, ¿no? que Para da ese gran mercado, proyecto. es correcto, Entonces necesitamos que las correcto. universidades y las instituciones se vinculen a ese gran proyecto. Víctor, quiero preguntarte esto, porque tú eres un conocedor realmente, eres un hombre con la praxis ahí adentro, la experiencia y la visión que tienes natural para esta cuestión. Hay una improvisación que ha sido un cáncer en todas las áreas, así se ha vivido económicamente. Hay áreas que no deben de llevar un matiz político en lo que ortodoxamente conocemos. ¿Qué pasa eso en la educación? ¿Se presenta ese mismo fenómeno? Lo hemos visto como sociedad que sí. Debe de haber, como en todo, sus excepciones, que se haya bien y en otras no. Ese fenómeno de la improvisación de alguien que tenga un cargo del cual no está para desarrollarlo completamente, debe afectar también este tipo de planes en la ejecución de lo que mandata el plan estatal. Pues yo no diría Viéndolo así. que, o sea, no me distraigo en el tema de pensar de la improvisación del que va a ejecutar, o sea, Pero si no los hay una buena funcionarios. dirección, Me parece, como decíamos en la sesión anterior, que hay un beneficio de la duda, tomando en consideración que está empezando la administración y que vamos a otorgarles ese beneficio de la duda. Sin embargo, lo que sí es importante es que desde la planeación haya concurrencia y que los actores que van a participar no estén desarticulados. No podemos desarticular la educación con el desarrollo, por ejemplo. No podemos desarticular la educación con el medio ambiente. No podemos desarticular la educación con la economía local. Y esto que te decía que me parece gravísimo, o sea, estamos subsidiando con talento lo que logramos hacer, los pocos que logramos, jóvenes que logramos tener, que son muy talentosos, son expulsados del Estado porque no tienen oportunidades. Entonces necesitamos saber que se articulen, necesitamos que se articulen, que se sienten los actores. Yo no hay tirria a la política, al contrario, yo soy politólogo y me parece que la política es muy buena y hay que hacerla en las condiciones sanas, transparentes, abiertas. Sin embargo, hay que hacerlo con objetivos. Y este objetivo que se ha marcado en el Plan Estatal de Desarrollo, que significa grandes esperanzas para el pueblo de Chiapas, tenemos que traducirlo en políticas claras, que sea en algo acciones claro concretas. para hacer, así es que es lo que está concretas. faltando y que debemos conocerlo. Muy bien, Claro. Estamos llegando al final del programa. Es una delicia el tema, platicarlo con un conocedor como eres tú, Víctor. Quisiera solicitarte que más adelante nos acompañaras en esta vinculación extraordinaria de la educación y porque es una fuente para todo lo demás. Para usted, pues que tiene la mejor palabra, ¿verdad? Decimos que aquí está básicamente lo que llevamos a cabo es informarle con gentes altamente preparadas para esto, como es el caso del doctor Rumaya, en especial en materia de la educación, estudios avanzados de administración pública también. Podemos concluir aquí básicamente en esto. El punto fundamental básico con la educación para donde vayamos en cualquier especialidad. El mejor recurso que tiene una sociedad es la gente. De ahí, si tenemos esas deficiencias en materia de educación, perdemos en todos los sentidos. Bien lo manifiesta el doctor Rumaya, tenemos una pérdida, una fuga del capital intelectual. De ahí proviene todo, el especialista de economía, de agricultura, de medicina, etcétera. Entonces, es un fenómeno que incide directamente para que Chiapas tenga ese subdesarrollo socioeconómico. Queremos enfatizar únicamente, por último, que la improvisación realmente en cualquiera de las áreas es un grave problema. Si no están las gentes adecuadas para desarrollar el mejor nivel, no podrá ser bien explotado. Este es el tópico del Plan Estatal de Desarrollo en materia de educación, para que usted pueda sacar su mejor conclusión y ver cómo es necesario que la entidad encargada, en este caso la Secretaría de Educación como cabeza de rector, presente a la sociedad la vía
el método para poder llevar a cabo lo que le manda el Plan Estatal de Desarrollo en materia de educación que le envió el gobernador. Como siempre, la mejor opinión la tiene usted. Lo esperamos en nuestro próximo programa de Economía y Mercados, objetividad, innovación, economía productiva y todo lo que usted quiera sumar para bien de nuestro Estado. Lo esperamos nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable, Siempre, muchas gracias por invitarnos. Esperamos. Esta es tu casa. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos.